Hoy, en Aquí Pasó, vamos a mostrar el lugar donde se fundó Bahía Blanca, cómo se instaló el fuerte de la Fortaleza Protectora Argentina y qué podemos ver hoy en ese sitio. También recorremos los espacios que se utilizaron como cementerio en estos casi 200 años que tiene la ciudad. No se vaya, hay mucho para conocer en Aquí Pasó. Auspicia el siguiente espacio. Se sienta a la mesa y escribe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, aquí estamos en Aquí Pasó. Y si pasaron muchas cosas en Bahía, este es un lugar que seguramente es testigo de muchísimos acontecimientos. Sí, estamos en el lugar fundacional. Acá empezó la historia de Bahía Blanca. En este lugar estamos en la Plaza Rivadavia. Por lo menos tenemos registro de que hace casi 200 años ya pasaban cosas acá. Sí, por supuesto, acá hay que imaginarse que esto era tierra de nadie, o mejor dicho, estaban los aborígenes, la gente, los primeros habitantes del lugar, pero después llevaba siglos de descampado total. Así que bueno, hasta este lugar llegó la expedición fundadora que comandaba el coronel Ramón Estomba, que en realidad entró por lo que hoy sería el camino de la Garrindanga y acampó a orillas del Napostá. Y de ahí una expedición que comandaba el ingeniero de la expedición, que era Narciso Parchape, empezó a buscar un lugar donde más conveniera emplazar el fuerte fundacional. Así que bueno, hay que imaginarse 200 años que en medio de la nada Parchape y algún grupo de soldados llegó hasta este lugar y consideró que era el más adecuado para hacer el fuerte fundacional de la ciudad. ¿Y cuáles fueron esas condiciones que vio en este lugar y no en otro? Por un lado, siempre se dice que Bahía está en un pozo. Bueno, en realidad se eligió un lugar bajo, plano, porque había una cuestión defensiva. Se sabía que cuando se ponía el fuerte, todos los indios de la región iban a estar atentos para empezar a amenazarlo, a asolarlo. Entonces había que buscar un lugar que fuera bastante fácil de proteger. Después era muy plano, después estábamos cerca del arroyo Napostá, que es donde íbamos a sacar agua. Era importante. Era importante y se podía pensar en algunos sectores para sembrar algo, cazar. Lo cierto es que Parchape dijo, este es el lugar, lo mandó a buscar a Estomba, a donde estaba Estomba en su carpa, y finalmente acordaron en este lugar, en la plaza hoy, se hizo el sector de corrales. Acá estaban los caballos, las carretas, un lugar para dejar el gran patio del fuerte. Un viejo estacionamiento. Un estacionamiento sería enorme, porque son casi 4 manzanas tradicionales. Y frente a esto y con el mismo tamaño de extensión, ahí se hacía el fuerte. Que hacer el fuerte era, ahí se creó Bahía Blanca, ahí hacemos los primeros construcciones, los primeros ranchos, y ese es el lugar. Y nosotros estamos parados frente a lo que era la entrada, el ingreso al fuerte. Exacto, lo que es la avenida Colón hoy, ahí había una puerta de ingreso, portones de madera muy grandes que habían venido por barco desde Buenos Aires, y eso se cerraba, la mayoría del tiempo estaba cerrado. Siempre el criterio estético del fuerte o de cualquier construcción era defensivo. Acá lo que debe estar era a resguardo de los insalvables ataques que íbamos a tener de los indígenas, que eran ataques, eran los malones. Los indígenas nunca tenían idea de tomar un lugar, apropiarse. Ellos lo que hacían era entrar, robar y escaparse. Entonces había que tener ese tipo de estructura, por ejemplo, para evitar que los caballos pudieran entrar y salir con ganado o con mujeres o con niños. Pero bueno, sí, justo acá estaba la puerta. Y bueno, la gente, el primer trabajo que tuvo la gente del fuerte, que eran militares pero también civiles, el primer trabajo que tuvieron fue construir el fuerte.
Bueno, y no era una tarea sencilla porque el proyecto era ambicioso. Sí, sí. Por un lado, de extensión, es todo el frente de lo que hoy es Chiclana-Estomba, entre Moreno y O'Higgins. Es casi 200 por 200. Exactamente. Y después, la protección en realidad era un gran paredón de adobe, de barro, un paredón de casi 2 metros de ancho y 3 de alto, con lo cual había que ir haciéndolo por etapas, ir subiendo, y llegaron en abril, o sea, los agarró el invierno, así que era una tarea de muchas horas, muy laboriosa, al punto que en realidad nunca se terminó el fuerte. Lo que se hizo fue esta parte de adelante, algún pedacito sobre Moreno y O'Higgins, y después en realidad quedó abierto, o sea, no daba el frío, no daba las ganas, porque obviamente vivir acá en 1828 no fue fácil en absoluto. Estaban aislados de todo, lejos de todo y prácticamente sin apoyo de ningún tipo. ¿Y cómo se sobrevivía? Es decir, porque había que proveerse el sustento, había que comer, casi no había comunicación con Buenos Aires, que era el centro. No, estaban aislados totalmente, así que pasaban hambre, pasaban frío. El invierno había que buscar leña y nada más. Y después comían un poco de ganado que había, algo de caza de animales, pero no se podían alejar mucho del fuerte tampoco, porque era muy peligroso. Y en épocas malas, que fueron muchas, hasta se sacrificaban los caballos y se comían los caballos. Así que estaban solos, porque Buenos Aires mantenía una comunicación nula casi. Tenía que venir alguien a caballo desde Buenos Aires o en carreta, lo cual era muy riesgoso aparte, cruzar la provincia de Buenos Aires. Así que los primeros habitantes del fuerte la pasaron muy mal. Tampoco se podían ir, estaban como atrapados. Y a veces uno piensa que bueno, que eso fue una época en la que rápidamente evolucionó, pero fueron muchos años en las que el fuerte permaneció de esa manera. En realidad hay que pensar casi que fue un milagro que Bahía Blanca, esa primera etapa, sobreviviera, porque hasta que no fue la campaña del desierto que comandó Julio Argentino Roca, fueron casi 60 años, que es mucho tiempo, de vivir en esas condiciones. Encerrados en el fuerte, con dificultades de comida. Los soldados no cobraban el sueldo, pasaban 6-7 meses que no llegaba. Tenían problemas con el Estado. Sí, en una época que no había banco, no había nada, había que esperar que llegara alguien de Buenos Aires con los sueldos. Y a su vez, los soldados ya le debían plata porque también se abrieron los primeros comercios, las primeras pulperías, desde Tandil llegaba algún tipo de provisión. Así que los soldados ya debían plata cuando llegaba el sueldo. Así que fueron 60 años de coraje, de esfuerzo, de ataques de indígenas, de malones, de muertes. Realmente, si uno lo piensa como son las situaciones ahora, haber superado de 1828 a 1880 en esas condiciones fue realmente algo muy difícil. Si nosotros lo vemos hoy, hay pocas cosas que nos ayuden a recordar ese lugar en Bahía, porque casi no hay referencias de esas 4 manzanas. Sí, no tenemos, no hay manera. Por ejemplo, el grupo fundacional salió de Tandil, Estomba salió de Tandil para fundar Bahía Blanca. Y Tandil tenía un fuerte parecido al que iban a construir acá, pero cuando uno visita Tandil hoy, se para como si estuviéramos en un lugar similar a este, pero ahí rápidamente uno ve una referencia, el dibujo de cómo era el fuerte, señalizadas las esquinas de qué lugar. Bueno, acá no hay nada. Acá, para saber dónde estaba el fuerte, qué era la plaza o demás, hay que ir a buscar algún libro o algo, que tampoco son muchos, pero no, es una gran falla que tenemos los bahienses de no referenciar nuestra historia. Las calles por las que uno habitualmente circula, digo, Chiclana, O'Higgins, Vieites, Moreno, eso eran las delimitaciones, o sea, todo el tiempo estamos circulando por lo que fue la fundación de Bahía Blanca, el fuerte. Exactamente, cuando nosotros nos metemos por la avenida Colón, las primeras cuadras que vamos a la Biblioteca Rivadavia o al Banco Nación, estamos metiéndonos en el fuerte. Y los primeros años hubo gente que se animó a salir del fuerte y a hacer sus casas en las primeras cuadras de Sarmiento, pero no más de 300 metros del fuerte, porque si había algún indicio de un ataque de los indios, el fuerte tiraba un cañonazo o tiraba disparos
y todos tenían que ir rápidamente adentro del fuerte a protegerse. Así que la vida era acá, en este sector. Y cada vez que vamos por calle La Peatonal Drago, por ahí, estamos caminando por adentro del fuerte, que en realidad era como una pequeña ciudad con ranchos de adobe y techo de paja, y ahí vivían los militares, los civiles, estaba un barrio era prácticamente. ¿Y la plaza cuándo se convirtió en plaza? Porque decíamos, al principio era el lugar donde estaban los caballos, donde se dejaban los carruajes. ¿En qué momento se convierte en lo que hoy conocemos como plaza? Eso cuando se termina esta etapa esta primera etapa tan dura, que ya los indios no son más una amenaza y demás, llega el ferrocarril a Bahía y ahí cambia la historia. Y los ingleses además inauguran el puerto. Entonces ya Bahía Blanca empieza a tener otra mirada de todo. Entonces en el 1900 más o menos, 1903, el intendente dice, bueno, es tiempo de que este espacio que quedó de nada empiece a tomar forma de plaza. Así que se contrata un arquitecto paisajista en 1903 que viene de Buenos Aires, francés, mira el descampado porque no era otra cosa, se sorprende con la curiosidad que estaba alambrado, como si fuera un campo. Tenía todo alambre alrededor porque era para evitar que precisamente o se escaparan los caballos o entraran las vacas, caballos, ovejas. Así que bueno, este arquitecto hizo un primer diseño, mandó a sacar el alambrado, porque dijo había que quitarle el carácter rural, y hizo un trazado y ahí tuvimos por primera vez una plaza, que rápidamente se convirtió en el lugar de Bahía, de paseo, de encuentro. La orquesta municipal ocupaba el centro para a la tardecita música, así que si hay que ubicarse pisamos el siglo XX y la Plaza Rivadavia empieza a ser plaza, de a poquito, casi sin árboles, todavía tenía una calle en el medio, esto que a veces se propone de abrir la plaza, bueno, originalmente Colón e Irigoyen tenían esa calle, y de hecho el ancho que hoy tiene la plaza en el medio es la huella de esa avenida, pero en realidad siempre se decidió que todo esto iba a ser plaza, una gran plaza. Así que ese es el inicio de la plaza como paseo. Ya hablaremos en profundidad, pero dentro de este trazado de lo que era el fuerte está lo que se llama la Manzana Nacional, que es importantísima en nuestra ciudad. Todo el lugar que ocupó el fuerte hoy lo conocemos como Manzana Fundacional, pero hay una manzanita que está delimitada por las cortadas Vicente López y Estomba, Colón y Moreno, que se llama Manzana Nacional o Fiscal, porque quedó en manos del Estado. Lo demás se vendió, por decirlo, se entregó. Por eso en esta Manzana Nacional está el Banco de la Nación, el Correo Nacional, la Aduana Nacional, el Banco Hipotecario Nacional, y salvo 2 terrenos que se entregaron para otras cosas, que son los de tribunales, que es provincial, y la Biblioteca Rivadavia. Así que esta manzana en particular, dentro de la Manzana Fundacional está la Manzana Nacional, que es más chiquita y que es propiedad del Estado Nacional. Pero que es muy fuerte su presencia. Sí, porque todos los edificios que están en este lugar son los más históricos y los que más se conservan. Bien, mal o regular, están ahí desde hace más de un siglo. De eso vamos a estar hablando, pero la historia de hoy era aquí, en el fuerte. Aquí pasó la entrada. El lugar donde nació la ciudad. También estuvo presente desde el primer momento. También había que pensar
dónde se iba a disponer un espacio para realizar esa acción. Sí, es cierto, porque fundar una ciudad implica enfrentarse con todo lo cotidiano y la muerte es parte de lo cotidiano. Y además, Bahía Blanca sufrió rápidamente peleas con los indios, enfrentamientos, así que había Hubo bajas rápidas. militares y también de chicos y no había asistencia sanitaria, es decir, hay que imaginarse. Así que bueno, el primer lugar donde se enterraron los muertos fue dentro del mismo fuerte. Se asignó un lote y en 1836 también se ocupó parte de los fondos de la catedral, de la iglesia catedral, que en realidad era el lugar adecuado porque los muertos se enterraban en lugares santos, el camposanto como se le dice. Así que los dos primeros lugares de enterramiento fueron dentro del fuerte y detrás de la catedral. Y después ya hubo que hacer un cementerio en serio, con un lugar más amplio y más adecuado. Bueno, aquí pasó esto. Estamos en una plaza, en lo que hoy es una plaza, la Plaza Lavalle, conocida al principio como Plaza del Sol. Este es el primer cementerio que tuvo la ciudad. Este es el lugar donde se eligió a partir de, ¿qué? De 1860, 70. Exacto, sí, sí. Cuando ya se empezaba a convertir en ciudad. Exacto, 1860 más o menos. Estos eran terrenos municipales o del Estado. Así que acá se trazó un cementerio muy elemental, muy precario. Las pocas fotografías que hay del lugar muestran un terreno desnivelado con algunas cruces de madera y no más que eso. O sea, no hay que pensar ni en mausoleos, ni en nichos, ni demás. Así que esta plaza, que después fue ocupada por el mercado municipal, durante mucho tiempo esta plaza no existió, fue el primer lugar, el primer cementerio que hubo en Bahía Blanca, que en realidad quedó chico muy rápido, porque en realidad es media manzana prácticamente, así que en 20 años, 30 años ya no sirvió más, o sea que hubo que buscar otro lugar. Y hubo que buscar un lugar que estaba muy alejado en ese momento. Claro, la idea de los cementerios siempre es que estén en las afueras. Bueno, en esa época se buscó un lugar que en realidad está a 7, 8 cuadras de acá y que hoy también es una plaza, que es la Plaza Pellegrini en Moreno y Tucumán. La gente en general le dice Plaza Tucumán o Plaza 9 de Julio, pero la Plaza Pellegrini fue el segundo cementerio y ese sí tomó aires de importante porque ahí sí hubo mausoleos, construcciones más destacadas y hubo muertos muy relevantes que tuvo Bahía Blanca, el caso de Felipe Caronti, que murió en 1885 y que era considerado el vecino más destacado, lejos de la ciudad. Así que cuando murió, por ejemplo, hubo todo un cortejo fúnebre que fue por calle Moreno hasta ese lugar. Y también cuando vino el poeta Rubén Darío a Bahía Blanca, en esa plaza estaba, o en ese cementerio, fue enterrada la primera partera que hubo en Bahía Blanca, Ana López. Así que Rubén Darío fue a visitarla al cementerio, su tumba. Así que hasta hace tiempo hubo una referencia en la plaza esa donde daba cuenta de que ahí había estado el poeta Rubén Darío, ¿no? Y bueno, porque ya también estamos en una época en que comienza a trabajarse esa arquitectura funeraria, Claro. Digamos, que es la época de mausoleo, de hacer un homenaje a las personas fallecidas y representarlas de esa manera, Sí, hasta sí. ese momento. Y después eso se va a replicar en lo que es el cementerio hoy, que ya Exacto. es el definitivo. Porque la Plaza Pellegrini quedó rápidamente también, es decir, se morían más gente de la que daba la capacidad. En realidad, Bahía empezó a crecer de una manera, vos fíjate que en 1900 éramos 10.000 habitantes y en 1914 ya éramos 80.000. 8 veces había crecido la 8 ciudad. veces. Entonces quedó chico otra vez, así que la municipalidad se puso en la tarea de buscar nuevos terrenos y de varias ofertas que se consideraron, finalmente se tomaron las tierras donde hoy está el cementerio en la salida de Bahía Blanca. Y acá sí hubo que hacer una mudanza, por llamarlo de alguna manera, muy particular, porque hubo que llevar muchos de los fallecidos o inhumados en el cementerio de la Plaza Esos Pellegrini, restos. claro, los restos, trasladarlos al nuevo cementerio. Entonces, los que estaban en el mausoleo o en algún nicho era fácil de trasladar. Después los que había que desenterrar los ataúdes, bueno, no todos se llevaron. Así que, tanto donde estamos ahora, en la Plaza Lavalle, como en la Plaza Pellegrini, si algún día hubiera que hacer una obra subterránea, acá de hecho sugieren
siempre proponen hacer cocheras subterráneas. Sí, es una de las ideas. Es posible que aparezcan muchos restos humanos, porque en los dos lugares han quedado seguramente mucha gente que falleció y fue enterrada en estos lugares. Bueno, esperemos que los vecinos de aquí puedan dormir después de estas historias. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Y si hablamos de la fundación de la ciudad, un párrafo aparte merece la historia de los restos del coronel Ramón Estomba. En 1978 se planteó en la ciudad la idea de ubicar el sitio, hasta entonces desconocido, donde había sido enterrado el fundador, fallecido en 1829. La búsqueda demandó 2 años de trabajo hasta que se pudo identificar el lugar en un sector del cementerio de la Recoleta, en el lugar destinado a los héroes beneméritos, a pocos metros de la tumba de Cornelio Saavedra. Un puñado de tierra del lugar fue colocado en una urna y remitido a la ciudad. Y la pregunta de hoy es, ¿dónde se encuentra esa urna hoy? ¿En el cementerio? ¿En la municipalidad? ¿O en la catedral? Las respuestas las deben enviar a aquipasotv@gmail.com y conoceremos la opción correcta en el próximo programa. Nos encontramos la semana que viene con nuevas historias en Aquí Pasó.